El día de hoy vamos a revisar la gestión de contratos y facturación de servicios con Saiforma. Entonces, para comenzar, les quiero agradecer su participación en este webinar y espero que sea de mucho de su agrado para poder seguir mejorando nuestras habilidades de gestión de proyectos. Entonces, en la agenda que vamos a revisar el día de hoy vamos a revisar unos conceptos teóricos básicos relacionados a las contrataciones por tipo de precio fijo, contrataciones por tiempo y materiales, y un tipo de contratos híbridos, que es básicamente una mezcla de estos dos primeros. Finalmente vamos a ver el riesgo asociado que existe tanto para el comprador como para el vendedor en cada uno de estos contratos. Al final revisaremos en Saiform un ejemplo empírico, un ejemplo bastante sencillo de cómo es que nos va a ayudar a realizar esta contratación o este tipo de contratos. Entonces, revisemos los conceptos. Precio fijo. Una contratación de precio fijo implica que desde el inicio de nuestro proyecto nosotros vamos a establecer un precio total por el producto, el servicio o el resultado que se vaya a realizar del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos ya los requisitos bien definidos. Conocemos qué es lo que se va a hacer, qué es lo que nos están pidiendo y nosotros sabemos cuánto va a costar eso. Y no hay mayores cambios en el alcance. Entonces, a lo largo del proyecto no se van a dar cambios de qué, qué otras cosas extras se van a agregar respecto al entregable. Por ejemplo, si nosotros establecemos un precio fijo de $100,000 a un proyecto o un servicio, dependiendo de nuestras habilidades de gestión del proyecto, podemos terminar con un precio final de 80 o de $150, ¿no? Y vamos a ver luego que acá se van a ver, o sea, cómo cuidamos nuestro margen de precio fijo. Algunas ventajas que encontramos en precio fijo son las siguientes. El vendedor se ve incentivado a reducir los costos. Es un contrato conocido, es un contrato que normalmente se utiliza en la industria, que firmamos porque conocemos nuestro precio, sabemos cuánto se va a establecer. Y el comprador, en ese caso, también conoce el precio desde el inicio, ¿no? Entre las desventajas que podemos encontrar es que como debemos tener un mayor conocimiento del trabajo que se va a realizar, el comprador tiene que hacer un esfuerzo en redactar justamente el alcance. A un precio bajo puede suceder que el vendedor busque algunos beneficios con órdenes de compra, perdón, con órdenes de cambio o con lo que se podría denominar en gestión de proyectos algunas solicitudes de cambio del producto. Y finalmente, de no tener una adecuada gestión de costos o en sí una adecuada gestión de proyectos, el vendedor no puede, de repente a veces puede verse en la situación de no completar partes del trabajo o reducir la calidad de los productos o del servicio para mantener o asegurar su margen, ¿no? El tipo de contratación de tiempo y materiales es una contraparte al de precio fijo porque en este caso no conocemos cuánto es el alcance, cuáles son el trabajo que se va a realizar. Entonces no hay algo preciso, no hay algo tan claro que nos va en el proyecto involucrar un aumento de personal posiblemente, adquirir expertos en el tema que estamos viendo o quizás conseguir algún apoyo externo para ciertas tareas o ciertos entregables. Entonces, en tiempo y material, la forma en la que nosotros vamos a calcular cuánto va a ser el costo que le vamos a dedicar a esa tarea es entregable, va a ser por el precio unitario, que en muchas ocasiones va a ser la tarifa, o puede ser el precio hora, los precios hora que se van a establecer, multiplicado por el número de unidades que vamos a utilizar de esos servicios, ¿no? Por ejemplo, el número de unidades, la cantidad de horas por la tarifa del recurso. Aquí también vamos a encontrar ventajas y desventajas. Entre las ventajas son dos principales que se relacionan a la rapidez, es fácil de elaborar, se definen algunas tarifas, es fácil de tramitar porque se establecen puntos o criterios genéricos del proyecto. Entre las desventajas es que el vendedor o su equipo no va a tener un incentivo para ser eficiente, se van a ver afectados por ciertos sesgos de querer ser más flexibles con el tiempo y no querer completar los entregables, y es por eso que el comprador tendrá que aquí realizar un esfuerzo de supervisar constantemente que se estén utilizando bien los recursos y que se cumpla tanto con el alcance en tiempo y en costos del proyecto.
Finalmente, el tipo de contratación híbrido es una mezcla de ambos. Vamos a tener tareas o vamos a tener entregables que son conocidos previamente, se tiene un alcance claro y se les establece un precio directamente. Y vamos a tener tareas que no, que van a requerir un esfuerzo, que van a depender de la prolongación o el tiempo que se le dedique a la tarea para poder cumplirlo, ¿no? Entonces, en resumen, este es el precio híbrido. El riesgo. Respecto al riesgo, vamos a encontrar dos tipos de riesgo principales: el riesgo del comprador y el riesgo del vendedor. En primer lugar, vamos a tener el tipo de contratación de precio fijo, donde el riesgo lo va a asumir el vendedor. El riesgo, él tiene que justamente tener una adecuada gestión de sus costos, de su proyecto, para que termine al final con el precio que se ha establecido. El comprador conoce un precio de inicio que sabe que no se va a modificar, y es el vendedor el que tiene que gestionar adecuadamente esos costos. En tiempo y materiales vamos a tener una mayor flexibilidad. Tanto el comprador como el vendedor van a poder establecer acuerdos o consensos de qué tarifas se van a utilizar para ciertos recursos, para ciertos materiales, lo cual permite una mayor flexibilidad para la gestión del proyecto. Finalmente, existe un tipo de contratos que es el de costos reembolsables, que nos dice que el comprador asume el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque todas aquellas sobrecostos o actividades extras que vaya a realizar el vendedor, las va a asumir directamente el comprador. Entonces, en resumen, esta es una estructura de qué riesgos, cómo se reparte el riesgo en los tipos de contratación. Entonces, ahora vamos a revisar cómo trabajar con Saiforma estos tipos de contratación. Primero les voy a comentar un poco de Saiforma. Saiforma es una solución de portafolios y proyectos, una solución de gestión de proyectos. Saiforma Internacional data desde 1982, soluciones informáticas, es top a nivel de consultoras o revistas que ven temas de soluciones como Infotech o el Gartner, y cuenta con más de 300.000 usuarios a lo largo de todos los continentes. Algunas referencias mundiales en industrias: por ejemplo, tenemos a Toyota, que lo utiliza también en su parte de producción; en informáticas, la NASA, en el departamento de TI; y en algunas consultoras como Price, que también ven sus temas de proyectos de servicios. Entonces, pasemos a revisar Saiforma. Saiforma cuenta en esta oportunidad, estamos con un usuario de director de proyecto, perdón, con un usuario de administrador. Saiforma cuenta con distintos espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son cada uno de los lugares donde el usuario o el perfil de usuario va a poder interactuar. En este caso, un perfil de administrador cuenta con la mayor o casi con todos los espacios de trabajo debido a su rol de administrador. En este momento les voy a explicar los datos de la empresa. Esta empresa es una consultora, International Consulting Group. Aquí podemos ver que este es un árbol de organización. Estos árboles los vamos a ver a lo largo de Saiforma, que van a variar dependiendo de la cartera o van a variar dependiendo si va a ser un proyecto. Entonces, en este árbol de organización vemos más o menos que esta empresa cuenta con un departamento de administración, un departamento de industrias, una vicepresidencia de auditoría, una vicepresidencia de negocios y una vicepresidencia de legal y tax. Entonces, si nosotros seleccionamos un departamento y con una determinada área, por ejemplo, si nos vamos al área de innovación de negocios, vamos a encontrar aquí qué recursos pertenecen a esta organización, a este departamento, y unos datos muy importantes que nosotros tenemos que conocer y trabajar son el costo. Vamos a ocultar este de aquí. El costo y la tarifa de ingresos. Son datos importantes para nosotros ver nuestra facturación, puesto que aquí se vamos a registrar el margen. Este registro de aquí es un registro centralizado, es decir, el administrador o el jefe de recursos o de finanzas es el que va a poder tener acceso a este panel de aquí para poder registrar las tarifas globales y genéricas. Esto es lo que se denomina un centralizado. Entonces, si nosotros seleccionamos a toda la empresa, vemos aquí a toda la organización y todos los recursos que cuentan. Otra información muy importante que nosotros tenemos que predefinir para trabajar, y ya que estamos aquí en un perfil de administrador, es las tarifas para las ocupaciones. Saiforma nos va a permitir, lo vamos a ver en unos minutos, trabajar con perfiles genéricos.
Estos perfiles genéricos pueden estar asociados a las ocupaciones, que puede ser, por ejemplo, ocupaciones como Project Manager, ingenieros de diseño, ingenieros de calidad, de manufactura, de negocios, analistas, practicantes, los cuales igual van a tener un costo y una tarifa de ingresos. De igual forma, esta es una forma centralizada de poder tener el costo asociado a recursos y a ocupaciones y también el costo asociado, perdón, las tarifas de ingreso para las ocupaciones y recursos. Por otro lado, podemos también encontrar un perfil de jefe de portafolios. Un jefe de portafolios necesita una visión de bosque. Entonces, aquí, como les mostré anteriormente, teníamos una cartera de organización. Aquí tenemos perdón, un árbol de organización. Aquí tenemos un árbol de cartera. Las carteras son los portafolios. Si nosotros seleccionamos todos nuestros portafolios, este es un jefe de portafolio, vamos a poder ver esta visión de bosque de cada uno de nuestros proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos el portafolio de banca y finanzas y los proyectos que se encuentran en cada uno de estos. Entonces, al igual de forma, nosotros podemos customizar para este perfil de portafolio los espacios de trabajo que requiere específicamente para poder trabajar. Finalmente, perdón, no finalmente, sino por otro lado tenemos también un perfil de recurso. Este perfil de recurso cuenta con los espacios de trabajo específicos, que por ejemplo en este caso son su timesheet, su hoja de tiempos, que es donde él puede revisar qué proyectos está asignado, las asignaciones que tiene, y finalmente, ahora sí, vamos a ver al jefe de proyecto. Este es un usuario, es un perfil de jefe de proyecto. Nuestro jefe de proyecto, Anabel Adams, cuenta con los espacios de trabajo de proyecto, caso de negocio, recursos para hacer la validación de algunos recursos y también su espacio de ejecución, que es su timesheet. Entonces, en el centro del proyecto tenemos un árbol de proyectos, donde aquí tenemos toda la información de los proyectos, tenemos por aquí algunos favoritos y tenemos la opción de crear un nuevo proyecto. Vamos a imaginar que Anabel Adams con su jefe Paul Anderson, que es el jefe del portafolio, le ha sido asignada realizar un proyecto de diseño de procesos o un proyecto de auditoría. Entonces vamos a realizar mejor un proyecto de auditoría. Vamos a decirle que ella está asignada a una auditoría de libros contables del cuarto trimestre de una empresa. Entonces, nosotros vamos a decirle que este es un proyecto pequeño, estamos hablando que es el cuarto trimestre nada más, que es una auditoría de unos libros contables, es un proyecto pequeño. Y vamos a decirle aquí en qué cartera, en qué portafolio. Como estamos hablando de una auditoría, vamos a decirle que es en la cartera de auditorías financieras y operativas. Entonces le damos a siguiente, nos va a pedir información, y una información muy importante aquí es las fechas. Entonces, vamos a decirle que este proyecto ya estaba en la cartera, es un cliente que vino, y su jefe de Anabel, que es Paul Anderson, le dijo, este proyecto tiene que comenzar a más tardar el lunes 3 de junio del 2019, y no puede durar más de un mes. Entonces vamos a decirle que aproximadamente va a ser hasta el 1 de julio. ¿Sí? Y vamos a dar al siguiente. Tenemos aquí que Anabel es la jefe 1, es la jefe del proyecto. Vamos a asignar aquí a su jefe Paul Anderson, para que él pueda tener conocimiento de qué está trabajando Anabel. Entonces aquí decimos que Paul también está asignado a este proyecto, puede visualizar. Y vamos a añadir a el equipo de Anabel. Entonces nos vamos a auditoría, vamos a seleccionar al equipo de auditoría y vamos a seleccionar al equipo que está en el team de auditoría. Entonces ya contamos aquí con la asignación del equipo y le vamos a dar a hecho. Así ya creamos nuestro proyecto, que es la auditoría de los libros contables del cuarto trimestre, y aquí vamos a encontrar distintas secciones. Tenemos una sección de descripción donde nosotros, si le damos a expandir, podemos, por ejemplo, aquí comentar este proyecto de duración de un mes, del cliente tal. Entonces podemos hacer una serie de descripciones. También nos va a permitir, por ejemplo, insertar imágenes.
Tenemos una sección de resumen ejecutivo, una sección de beneficios esperados y una opción para nosotros, por ejemplo, aquí si queremos adjuntar una imagen del logo de nuestro cliente o si tenemos el logo de nuestro producto. En la sección de interesados vemos la información que tenemos aquí de nuestro jefe, nuestra Anabel Adams, que es nuestra jefe de proyecto, y por aquí podemos agregar de repente a un jefe externo que se ve involucrado, que le interese este proyecto. Por la parte superior derecha encontramos hechos clave, que es información importante de este proyecto. Por ejemplo, es el estado actual, que es un estado nuevo. Siteforma nos va a permitir jugar o tener distintos procesos para distintos, de repente, tipos de proyectos, o para distintas formas de programas o portafolios que trabajemos con Siteforma, ¿no? Entonces tenemos un historial que aquí Anabel Adams fue la creadora del proyecto y se encuentra en nuevo. Luego vamos a pasar en curso y todo. Tenemos información de completado, de esfuerzo total y de costo total. Entonces, este es como un project charter, es como un acta de constitución del proyecto de manera bastante resumida, concisa y clara. En el programador de proyectos, nosotros ya es donde vamos a comenzar a planificar. Entonces, tenemos aquí nuestra auditoría de libros del cuarto trimestre. Le vamos a dar a favoritos para poderlo tener más rápido arriba. Ocultamos este panel, este árbol de la izquierda para tener mayor visualización. Y aquí vamos a tener tres espacios principales. Vamos a tener el espacio donde vamos a registrar nuestras tareas. Vamos a ir cargando nuestra EDT, nuestras actividades. En el medio vamos a contar con un espacio del Gantt, donde automáticamente se va a ir creando nuestro Gantt de las tareas que vayamos cargando, y un panel derecho donde vamos a ver información de la tarea, asignación de recursos y todo. Entonces, comencemos a hacer una programación, una planificación así bastante rápida. Digamos que aquí vamos a tener una tarea de identificación de necesidades. Vamos a tener una tarea de realización de la auditoría, una tarea de ejecución y una que sea un cierre. Esto es de manera de ejemplo nada más. Por ejemplo, un realizar el informe final. ¿Sí? Vamos a estimar duraciones, digamos que la identificación de las necesidades van a ser unos 5 días, la realización de la auditoría, digamos que van a ser unos 10 días, por dar un ejemplo, y el informe final también digamos que son unos 5 días. Entonces, ya hemos puesto nuestras actividades, hemos estimado duraciones, ahora vamos a realizar vínculos. Los vínculos los podemos realizar aquí en Siteforma, de manera gráfica en el Gantt, también seleccionando cada una de las tareas. Entonces ya tenemos los vínculos y lo que vamos a hacer ahora es asignar recursos. Como les comentaba, Siteforma nos va a permitir, por ejemplo, crear perfiles genéricos. Esto es algo bastante útil porque nos va a permitir hacer una estimación de qué perfiles nosotros vamos a poder utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a decirle que necesitamos a un consultor. Entonces, ¿qué opciones de ocupaciones tenemos? Tenemos un consultor senior. Le vamos a decir aceptar y vamos aquí a tener que tenemos un consultor senior que es un esfuerzo total de 40 horas y un costo total de $4.000. ¿Por qué $4.000? Porque la ocupación de consultor senior tiene un costo de $100. Por otro lado, también nosotros podemos realizar una asignación nominativa, un hard assignment directamente. Podemos ir aquí a asignar recursos. Nos van a salir los distintos recursos que contamos y digamos que aquí necesitamos un Project Manager. Entonces seleccionamos a nuestro Project Manager, nos dice que sí está disponible y le damos a Hecho. Entonces ya realizamos así de manera súper rápida de una asignación de perfiles genéricos y una asignación nominativa, y lo que pasaríamos ahora sería a guardar nuestra línea base. Sin embargo, vamos a utilizar una herramienta bastante potente de Siteforma. Esto era manera de ejemplo, voy a eliminar estas tareas para mostrarles de qué manera podemos trabajar. Entonces, International Consulting es una empresa que ya tiene recorrido, tiene experiencia y tiene ya ciertos formatos o ciertos recursos que utilizan. En este caso, vamos a utilizar las plantillas. Entonces, le doy clic aquí al botón de la plantilla y vamos a buscar justamente la plantilla de servicios. Entonces,
vamos a utilizar la plantilla de servicios, donde ya tenemos una estructura de un NT que es común o esta empresa normalmente lo utiliza en este tipo de proyectos. Entonces, aquí Anabel dice sí, o cual, de acuerdo, dura 32 días, es aproximadamente un mes, tengo la entrega de la gestión de proyectos, tengo vamos a ocultar este panel de la derecha para poder tener mayor visualización. Podemos aquí aumentar el zoom y vamos, y bueno, ya Anabel dice que sí, efectivamente esta tarea, esta plantilla es la que utiliza. Entonces, si nosotros vamos ahora a cada tarea, vamos a terminar de hacer una planificación. Vamos aquí, tenemos justamente aquí una plantilla con perfiles también ya asignados. Vamos a asignar dominativamente a los recursos. Tenemos aquí un consultor senior, le decimos que ya vamos a pasar a algo más seguro, más certero, vamos a decir que aquí ya sabemos quién va a trabajar. Entonces le decimos a completar a este consultor senior, tenemos estas opciones, ¿no? Entonces le decimos que en esta oportunidad vamos a utilizar a John Perry, que tiene bastante disponibilidad, entonces le damos a hecho. Para el segundo caso, tenemos también un consultor, un project manager. Tenemos aquí en este caso un perfil de project manager. Entonces vamos a ver quién está de project manager en nuestro equipo. Tenemos bastantes opciones y le vamos a decir que Alex es nuestro project manager que va a trabajar para este proyecto, ¿no? Entonces, así de manera súper rápida nosotros podemos ir eh, completando nuestros perfiles genéricos con perfiles o con recursos que tenemos en nuestra organización. Entonces, vamos a regresar ahora a nuestra presentación antes de guardar nuestra línea base, porque vamos a utilizar este ejemplo para poder trabajar nuestra, nuestro webinar. Entonces, nos quedamos en Sciforma. Entonces, ahora vamos a revisar la facturación con Sciforma. Entonces, la facturación con Sciforma nos va a permitir gestionar la facturación de proyectos. En este caso, la facturación puede ser también de servicios, de dispositivos de precio. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener tareas o transacciones que son facturables y no facturables. Nos va a permitir esa opción de saber qué es lo que estamos y qué es lo que podemos facturar y qué es lo que no es facturable. Las tareas y las transacciones van a tener distintos modos de facturación. Pueden estar como precio fijo, que es como ya lo vimos anteriormente, tiempo y materiales, que se va a calcular automáticamente de esa forma, y un tipo de contratación por híbrido. Adicionalmente, esta forma nos va a permitir gestionar órdenes de compra. En las órdenes de compra nosotros vamos a poder asignarles un presupuesto en dólares o en días. Vamos a poder ver el porcentaje de utilización de las tareas asociadas a la orden de compra o qué transacciones a esa orden de compra están asociadas y cuánto estamos utilizando de la orden de compra, y estados. Nos va a permitir ver estados de abierta o cerrada para poder gestionar bien nuestras órdenes de compra. Algunas definiciones para poder estar alineados con la facturación en Sciforma es el monto facturable, es el monto que nosotros vamos a registrar y podemos facturar, que va a estar en las tareas o en las transacciones. Las transacciones en Sciforma las vamos a ver en un momento, pueden ser de dos tipos, pueden ser de costos o de ingresos. En este caso, una transacción facturable se tiene que registrar como una transacción de ingresos. Fechas facturables, nosotros sabemos que no al final de la tarea necesariamente vamos a realizar inmediatamente nuestra facturación. Es por eso que Sciforma nos va a permitir poder editar o poder gestionar de acuerdo al proyecto las fechas de facturación efectiva en las tareas, en las transacciones en proyectos o en las transacciones en tareas. Finalmente vamos a tener estados en nuestra facturación. Estos estados pueden ser un estado por facturar, que es cuando nosotros ya hemos culminado el trabajo, estamos por culminar el trabajo y mandamos una orden de emisión de factura, y facturado, que es cuando ya nosotros tenemos la factura en nuestros registros y podemos también tener ahí un mayor control. Estos estados nos van a servir bastante para los reportes. Una visión de portafolio va a tener una visión de, ok, ¿qué se está facturando? ¿Qué falta facturar? ¿Cuáles ya están también como confirmadas? ¿Sí? Entonces, ahora sí, regresemos a Sciforma. En primer lugar,
vamos al centro de proyectos, vamos a seguir en su proyecto ejemplo, que es la auditoría de los libros contables, y nos vamos a ir ahora a la sección de facturación. En la sección de facturación tenemos los modos. Ahorita está en un modo ninguno, y para poder trabajar vamos a decirle qué modo de facturación vamos a utilizar. Este primer ejemplo vamos a utilizar una facturación de precio fijo. Entonces, ya en precio fijo nosotros no tenemos que hacer más. Ya en precio fijo nosotros ya le decimos al software que sí, este proyecto va a tener tareas y transacciones facturables. En precio fijo, los montos facturables los vamos a registrar manualmente. Este botoncito de aquí por defecto nos va a decir, nos va a habilitar si todas las tareas son facturables o nosotros vamos a decir manualmente cuáles son. Lo vamos a dejar desactivado por el momento y nos pide una fuente de tasas de ingresos. Para el precio fijo, el único referente que nosotros necesitamos es el costo, pero para irles explicando un poco, la fuente de tasa de ingresos es de dónde Saiforma va a recopilar la tarifa para los recursos o para las ocupaciones. Si nosotros elegimos de manera centralizada, le tenemos que elegir a global, que ya ha sido definida, por ejemplo, por el administrador, como ya los vimos, o si va a ser específicamente para un proyecto, de acuerdo al recurso o la ocupación, va a ser, damos la opción de proyecto, ¿no? Si nosotros vamos aquí, la tasa de ingresos, por ejemplo, de recurso, vamos a tener los recursos, le damos a inicializar la lista de recursos. Entonces, por cada recurso tenemos una tasa de ingresos centralizada, que es la que hemos definido 170, y acá nosotros podríamos definir que para este proyecto va a ser, digamos, de $200, ¿no? Entonces podemos tener una gestión centralizada o una gestión específica por proyecto. Entonces, no tenemos que definir nada más aquí en precio fijo. Vamos a nuestro programador del proyectos y lo que tenemos que sí que agregar aquí es que ya están nuestras columnas del costo total de el switch para ver cuáles van a ser facturables y el importe que vamos a facturar. Entonces vamos a ocultar aquí nuestro panel de la derecha para tener mayor visualización y comenzamos. Supongamos que, por ejemplo, aquí en nuestro entregable de definición es nuestro entregable facturable. Entonces vamos a decirle que definición sí es facturable y ya para tener una referencia nos dice que cuesta $6,400. Entonces, como estamos en un tipo de facturación por precio fijo, nosotros podemos venir directamente aquí a la columna del importe facturable y decir que este entregable de definición lo vamos a facturar con $7,000. Entonces, nosotros ya así de manera súper rápida asignamos el precio de la facturación y si queremos, podemos ir aquí a la pestaña de facturación, contamos aquí con todas las tareas para ver cuáles son facturables y cuáles son no facturables, tenemos aquí un filtro de el estado, cuáles se han facturado y cuáles no, y aquí otro filtro de mostrar solamente las tareas que son facturables. Entonces, activamos este filtro. Tenemos aquí el entregable de definición, que tiene un importe facturable de $7,000. Podemos decirle si está confirmada o no está confirmada, o si está asociada a una orden de compra. Y si le damos clic aquí en el menú, vamos a facturación, podemos agregar algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, aquí la fecha de facturación está al terminar la tarea. Entonces vamos a decirle que no, va a ser una semana después de terminar la tarea. Y vamos acá a poner un comentario de realizar el seguimiento una semana después. Y le damos a cerrar. Entonces, así de manera súper rápida, nosotros ya en precio fijo tenemos cuál ha sido el importe facturable. Entonces, por ejemplo, si aquí también nosotros tenemos un, un entregable de análisis. Por ejemplo, aquí nosotros seguimos en una etapa de planificación, venimos, asignamos un recurso, digamos que asignamos a este recurso, le damos a hecho, nos va a salir un costo,
En este caso son $2.400. Si nosotros realizamos, digamos, toda la asignación de los demás recursos, va a ir aumentando ese costo y al final nosotros podemos decir, ok, esta tarea va a ser facturable por $5.000. Entonces, así de manera rápida, con precio fijo, nosotros trabajamos la facturación. Si vamos aquí en el panel de facturación, vamos a tener la misma información. Vamos a poder aquí también registrar los importes y cuál es el estado de la facturación. Supongamos que nosotros ya hemos terminado, ya hemos realizado nuestros costos, ya hemos ingresado los importes facturables, sabemos qué es lo que va a facturar y todo. Entonces, ahora vamos a suponer que ya hemos terminado toda la planificación, vamos a guardar nuestra línea base. Entonces acá tenemos el botón de guardar línea base, le vamos a dar aquí el nombre de línea base, línea base del proyecto de auditoría y le vamos a dar a guardar línea base. Entonces, ya hemos guardado nuestra línea base y ahora vamos a ver un cambio en nuestro Gantt. ¿Por qué? Porque la línea base justamente es con lo que nos vamos a medir, con lo que nos vamos a comparar para saber cómo estamos en nuestro desempeño. Vamos aquí a visualizar mejor el Gantt y vemos que aparece una línea lila que nos indica que es nuestra línea base. Otro procedimiento muy importante que realizar es realizar el cambio de estado. Vamos a decirle que iniciamos el proyecto. Vamos a iniciar el proyecto, vamos a poner un proyecto. Por ejemplo, se inicia el proyecto, notificar a los recursos. Entonces, cuando ya nosotros iniciamos el proyecto y hemos guardado línea base, los recursos ya son notificados automáticamente de en qué tareas están asignadas y de cuáles son sus horarios que tienen que trabajar. Entonces, si nosotros revisamos aquí nuestro proceso, ya vemos que estamos en curso en nuestro proyecto y ya el historial nos dice que Anabel ha sido la que ha pasado en curso y ha dejado ahí un comentario. La línea base, como les comentaba, es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros ya estamos en el seguimiento, el inicio, puede ser que aquí tengamos algún desfase y ya la línea base no se va a mover. Nos va a ayudar a controlar que estamos aquí afuera de tiempo, estamos retrasados y aumentamos costos, la línea base va a permanecer ahí en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces acá repercutió en toda el camino crítico que son las tareas en rojo. Entonces, así de manera rápida ya hicimos un proyecto de, de precio fijo con algunas asignaciones de recursos. Pasemos ahora a revisar un tipo de contratación de tiempo y materiales. Entonces, ya tenemos aquí un proyecto que también es de gestión de Anabel, que es un proyecto de infraestructura y construcción. Este es un proyecto más largo. Este es un proyecto que de 484 días ya tiene cierto avance, ya tiene ciertas tareas también que están por completar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos aquí a bajarle el zoom para poder ver bien cómo está el proyecto. Lo que nosotros vamos a mostrarle ahora es a Anabel que se va a dar un cambio, se va a dar un cambio con este proyecto, ¿no? Estamos trabajando de manera adecuada y vamos a gestionar ahora órdenes de compra. Entonces, si nosotros vamos aquí a facturación, tenemos de igual manera aquí ya está el filtro de cuáles son las tareas facturables. Tenemos aquí algunas que están para facturar y tenemos ya algunas órdenes de compra asociadas. Entonces, si nosotros tenemos aquí la opción de órdenes de compra, podemos aquí, por ejemplo, visualizar las órdenes de compra que han sido cerradas. Ya se culminó, tenemos aquí 3 órdenes de compra. Entonces vamos a crear una orden de compra porque se dio alguna ampliación. Entonces, vamos nosotros aquí en nuestro planificador. Su jefe, Anabel, le dijo, Anabel, hay una ampliación respecto al proyecto, tenemos que gestionar algunas horas extra referente al proyecto. Entonces, nosotros aquí ya contamos con una plantilla que es plantilla de ampliación de servicios. Entonces vamos a insertar esta plantilla. Entonces acá ya tenemos el padre, ¿no? Ampliación de servicios que tiene la revisión del entregable, la recolección del informe y todo.
vamos a ir a nuestra pestaña de facturación y vamos a crear una nueva orden de compra por esta ampliación. Vamos a decirle aquí a añadir. Vamos a respetar la nomenclatura, le vamos a dar OC, orden de compra, tiempo y materiales. Esta va a ser la 4. El representante comercial va a ser Anabel. Vamos a buscar aquí a Anabel Adams. Acá está Anabel como representante comercial. La fecha de facturación, vamos a decirle que va a ser para el... Vamos a darle una fecha más larga. Vamos a decirle que es para el 23 de marzo, una fecha así, por ejemplo. Y va a tener un presupuesto de 20.000. Vamos a darle un poco más. Un presupuesto de $50.000. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ahora a tener en cuenta es las tarifas renegociadas o las nuevas tarifas que vamos a asociar a las ocupaciones. Entonces, vamos a revisar qué ocupaciones estaban involucradas en nuestra orden de compra. Entonces, en la orden de compra, perdón, en nuestras actividades de ampliación. Esta plantilla ya estaba por defecto, entonces sabemos que aquí tenemos a Project Managers. Las horas que se van a utilizar aquí son de Project Managers. Entonces, si regresamos a facturación, vamos a nuestra orden de compra número 4, vamos a insertar una nueva ocupación, vamos a decirle que es la del Project Manager, y la tarifa que teníamos del Project Manager era de $170. Entonces vamos a decirle que no, que como se ha dado una inflación, que nos ha modificado los proyectos, nos ha modificado los timesheets de nuestros recursos, vamos a decirle que vamos a cobrar $250. ¿Sí? Entonces, así ya creamos nuestra orden de compra. Regresamos entonces aquí a nuestra cuadrícula, a nuestro modo de cuadrícula, y vamos a asociar nuestra orden de compra. Entonces, estas tareas ya aproximadamente tienen una duración de 1. Entonces vamos a planificador y vamos a hacer la estimación. Esta es una plantilla. Entonces vamos a decirle que no, que la revisión de las correcciones nos va a tomar unos 20 días, que la validación del entregable nos va a tomar unos 10 días, y que la redacción del informe nos va a tomar unos 5 días. Entonces ya estimamos las tareas, ya tenemos a la ocupación que es un Project Manager, ya tenemos su costo, y ahora sí vamos a ir al panel de facturación. Entonces, como estamos en un tipo de facturación por tiempo y materiales, los importes facturables van a ser calculados automáticamente, como en función de la tarifa nueva que hemos asociado a la orden de compra y a esa ocupación. Entonces vamos a decirle que estas nuevas tareas están asociadas a la orden de compra 4. Si tuviésemos muchas órdenes de compra, lo que simplemente que hacemos es copiar y pegar, y la orden de compra ya estaría asignada acá vamos a asignar la orden de compra número 4. Perdón, esta es la 4. Y ya el importe ya fue calculado automáticamente para cada una de esas tareas. Entonces aquí vamos a también ponerle la orden de compra número 4. Ya tenemos así los importes que han sido los importes facturables calculados automáticamente en función de la orden de compra. Nosotros ahora revisamos nuestras órdenes de compra. Tenemos aquí el resumen, ¿no? Tenemos un presupuesto de $50.000, y que el ingreso total es de 110.000, y que nos muestra que tenemos un sobrecosto de esa orden de compra de 220%, es decir, que tenemos que pedirle a nuestro cliente que nos facture una nueva orden de compra, que nos dé una mayor facturación de los estos, ¿no? Acá también podemos ocultar las que ya fueron cerradas para tener simplemente habilitadas las que están abiertas. Entonces, así nosotros ya asociamos una orden de compra
Si regresamos a facturación, vamos a ver ahora transacciones. Ya tenemos aquí algunas transacciones del proyecto y unas transacciones a una tarea. Supongamos ahora que vamos a crear de nuevo una nueva transacción en el proyecto. Vamos a decirle que es compra de materiales imprevistos o algo. Sabemos que esta es ya una transacción de ganancia. Vamos a darle un centro de costos, por ejemplo, entidades bancarias, previsión, y el tipo, tenemos tres opciones, esto también es altamente configurable, se va a ser del tipo compra. El importe, vamos a decirle que va a ser un importe de $2.500 y podemos dejar aquí algún comentario. La fecha facturable, vamos a decirle que esa transacción va a estar, bueno, está por defecto que sea el 27 de mayo, pero vamos a decirle aquí nosotros que va a estar en función de la duración del proyecto. Entonces, cuando termine el proyecto, va a ser en tipo fin y que sea 10 días después, perdón, del fin del proyecto. Le vamos a dar a aceptar y si queremos también le podemos asociar una orden de compra. Entonces ya creamos aquí una transacción de ingresos, ¿no? Entonces tenemos aquí una compra de materiales a la fecha de facturación del 23 del 1 y que esta también va a estar como que por facturar en el 2021. Este es un tipo de facturación de ingresos. Si nosotros vamos al planificador, también podemos hacer facturaciones por costos. Por ejemplo, si estamos aquí, tenemos aquí el panel de modos de facturación, perdón, de transacción, y vamos a crear una transacción. Esta, si se dan cuenta, es una transacción de costos. Vamos a decirle que este es una subcontratación. Esto es para gestionar nuestro proyecto adecuadamente. Es una subcontratación que nosotros hicimos a otro. Sale en nuestro centro de costos de inversionistas, tipo. Vamos a decirle que es una subcontratación. El importe, que digamos que es de $1.000. Y podemos dejar ahí algunos comentarios. De igual forma, la fecha de la transacción, podemos decirle que va a ser en el proyecto, al fin del proyecto, más, vamos a decirle más 30 días. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, si nuestro proyecto se retrasa, cuando termine más 30 días, esta facturación o esta transacción se va a hacer efectiva. Le vamos a cerrar. Entonces ahí ya tenemos una facturación, una transacción de costo. Entonces, ya tenemos aquí nuestras órdenes de compra y todo. Entonces ahora vamos a revisar cómo tenemos una otra visión de nuestras facturaciones. Tenemos aquí un Kanban. En este Kanban vamos a tener nuestras órdenes de compra y todas las órdenes de compra que nosotros las podemos mover a facturado o por facturar, dependiendo de la situación en la que estén nuestras órdenes. Entonces aquí nos va a dar una visualización también más amigable, más centralizada de dónde están nuestras facturaciones y a qué órdenes de compra están asociadas. En la vista resumen, vamos a tener los ingresos distribuidos. Tenemos aquí los ingresos versus los costos. Podemos ver solamente los costos, podemos ver solamente los ingresos. Podemos hacer zoom en un momento en específico, restablecer aquí. Tenemos en este momento aquí un margen del 13%. Eso quiere decir que estamos bien. Supongamos que nuestra tasa mínima es un 10%, entonces estamos gestionándolo bien. Nos dice qué tareas están no facturables, cuáles sí están facturables. Tenemos aquí bastante por facturar. Entonces, y solamente un importe pequeño que ha sido facturado, entonces tenemos que trabajar aquí bastante, mucho más en mover las facturaciones y cómo están nuestras órdenes de compra, ¿no? Tenemos dos órdenes de compra que están sobre el presupuesto y tenemos aquí dos que están dentro del presupuesto. Entonces, estos son los espacios con los que tenemos aquí en facturación. Y ahora, Anabel quiere realizar una revisión más a fondo o una revisión un poco más resumida de la información. Tenemos lo que son los informes. En los informes tenemos aquí un primer informe del proyecto, que es donde nos va a dar la información del proyecto, quiénes son los jefes, cómo estamos respecto a las tareas, al presupuesto. Tenemos aquí el informe de las finanzas del proyecto, cómo está avanzando también respecto a la línea base. Tenemos aquí las ganancias.
en las ganancias, aquí por ejemplo acá tenemos el TIR, el BAN, cómo están nuestros ingresos, nuestros costos, y tenemos el reporte de facturación. Para ver el reporte de facturación, vamos a ir, ahora nos estamos olvidando de la facturación híbrida, o el tipo o el modo híbrido. Entonces, si nosotros estamos aquí, este ya es un ejemplo de modo híbrido. Por ejemplo, aquí ya, este ya también es un proyecto que está avanzado, este tiene un 34% completado, tiene los esfuerzos, tiene un margen del 24% y aquí, por ejemplo, tiene el loguito de nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente que es T-Rex. Está en modo híbrido y la fuente de tasas de ingreso está por la ocupación en el proyecto, ¿no? Este está teniendo una específica. Entonces, la única diferencia que nosotros vamos a encontrar aquí en el panel, o sea, va a ser vamos a tener las mismas opciones. Acá está el GAN del proyecto, los importes, y en el, hola, hay un micrófono por ahí. Y gracias, muchas gracias. Y en nuestra tabla de facturación nos sale el modo de facturación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos distintos entregables. Podemos decirle que es a precio fijo y le podemos poner el monto de la facturación y asignarle algunas horas. Entonces, eso es la única, o sea, cómo trabajar con el modo de facturación híbrida, que nos habilita esta columna de modo de facturación, y podemos seleccionar cuáles son precio fijo y cuáles son híbridos. Entonces nos quedamos en los informes del proyecto, ya para ir, ya estamos por terminar. Estamos aquí en nuestro híbrido, ya les expliqué esta parte de las, y vamos al reporte de facturación del proyecto. En este reporte de facturación del proyecto tenemos información de nuestro proyecto, desde modo de facturación híbrido, qué es lo facturable, qué es lo no facturable, el margen, tenemos un margen del 29%, un histórico de los costos distribuidos, cómo están los costos versus los ingresos y el acumulado también de nuestros ingresos, ¿no? Cómo estamos respecto a los ingresos. Tenemos aquí las órdenes de compra, el presupuesto, los disponibles, qué está facturado, qué está planificado, qué es lo restante, y los esfuerzos facturables y los no facturables, y un desagregado del margen. Entonces aquí vamos a ver qué tareas nos ha dado mayor margen. Aquí tenemos una tarea que nos ha dado mayor margen, otras que de repente no nos han dado tanto margen porque, por ejemplo, no han sido facturables, ¿no? Este es el reporte que puede ver como jefe de proyecto Anabel. Vamos ahora a revisar cuál es el reporte que puede ver su jefe, que es Paul Anderson. Entonces, él tiene una visión mayor de bosque. Entonces, él aquí tiene el árbol de carteras. Y vamos ahí a los informes de las carteras o al informe del portafolio. Tenemos aquí información, acá tenemos los distintos portafolios, tenemos información de los tipos, tenemos por ejemplo aquí una hoja de ruta donde están todos los proyectos de acuerdo a sus avances, sus fechas límite, sus líneas base, y vamos a revisar el de facturación. Habilitamos la opción de diagramas para tener una visualización más amigable. Vamos a poner un intervalo de un año, 12 meses, para poder tener mayor información. Entonces, y vamos a decirle que comenzamos más atrás para poder ver nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya vemos aquí una curva de costos, vemos qué es lo que ha estado, lo que está facturado, lo que ya ha sido confirmado, lo que ya está efectivamente liquidado por nuestros procesos y lo que está planificado. Si nosotros seguimos desplazándonos en la vista, podemos ver aquí que en el futuro tenemos recién aún más facturados, planificados y facturados. Simplemente en la parte inferior vamos a contar con la misma información, solo que ya desagregado por los estados facturados, el resumen de cada proyecto y cada tarea, las que están planificados, qué proyectos están en estados facturables y los resúmenes totales de lo que estamos facturando de manera global de todo nuestro portafolio de proyectos. Entonces, así, súper rápido, nosotros ya revisamos toda la posibilidad que nos da SciForma. Toda esta información es configurable, nosotros la podemos editar dependiendo a los clientes. Entonces, pasamos ahora a preguntas, si tienen preguntas o algunas consultas para poderlas revisar. Muchas gracias más bien por su atención.
Sus preguntas las pueden escribir por el chat o también pueden utilizar su micrófono. Acá estamos para escucharlos. Sobre los tipos de facturación, los modos, cómo podemos trabajarlos, cómo hacemos la gestión, alguna consulta. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, te escucho. Quería hacerte una pregunta. No me quedó muy claro si con la herramienta yo puedo hacer proyecciones de facturación o hacer un forecast de facturación de lo que facturaré en los próximos meses o en próximos hitos de entrega de un proyecto para poder planear posteriormente algún flujo de ingresos. Sí, así es. En Saiforma, justamente esos son los estados. Por ejemplo, en la visión esto es un perfil de recurso. En la visión de Anabel tenemos, por ejemplo, los estados, ¿no? Primero vamos a tener lo que es facturable y lo que no es facturable. Y vamos a tener los estados de planificado. Eso lo vamos a ver mejor en el jefe del portafolio. Entonces, el estado de planificado nos dice qué es lo que está en forecast, lo que vamos a planificar en el tiempo futuro, ¿no? Tenemos lo que es facturado, que es obviamente lo que ya facturamos, lo que ya está confirmado, perdón, lo que ya está con factura, y lo que está confirmado nos va a aparecer o nos va a permitir gestionar cuando tenemos, por ejemplo, un cliente que sabemos que siempre emite sus facturas a los fines de mes y sí o sí las envía. Entonces tenemos bastante la seguridad de que va a ser así y nosotros podemos asociar ese estado de confirmado a esos tipos de tareas, de facturas. Entonces, todo lo que esté en planificado es como que nuestra línea base, lo que está provisto, bueno, por aquí tenemos algunos costos y tenemos planificadas $86,000. Entonces, si venimos aquí, vamos a revisar, tenemos aquí 86, ¿en qué proyectos están? Ah, ya está en el proyecto de infraestructura, este de aquí, y está en el proyecto, bueno, básicamente está en este proyecto. Aquí tenemos planificado, también tenemos un desagregado, tenemos en septiembre del 2019, tenemos preliminares 20,000, esta es de una transacción, por ejemplo, tenemos del tiempo y materiales, y o sea, todo lo que está en estado planificado. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder gestionar lo que se va a venir en el futuro. Ok, muchas gracias. Dos preguntas aquí en esta vista que nos estás mostrando. Las columnas o las barras que están mostrando facturado y planificado al tiempo, ¿qué quieren decir? Y segunda, esta vista entiendo es de portafolio. ¿Yo puedo tener esta misma vista pero por proyecto? Sí, a ver, nosotros podemos aquí ocultar las distintas opciones, ¿no? Entonces, lo que está planificado es lo que está como que en nuestra línea base, lo que se ve en un futuro que se va a facturar. Lo que está facturado es lo que nosotros, es el estado que nosotros ya recibimos, nuestra factura y ya está confirmada, esa factura ya está en nuestros registros y todo. Lo que está Ok, confirmado, discúlpame, te interrumpo allí solo para asegurarme que estoy entendiendo. sí, En esta barra entonces que estamos viendo quiere decir que facturaste más de lo planificado. no, o sea, toda la barra nos va a indicar lo que está, o sea, lo que ya está facturado y lo que está por facturarse, ¿no? Como que lo planificado. Es una barra total. Ok, ok, entiendo. Entonces, Sí, a medida que va subiendo la verde, la naranja va disminuyendo, va entendería. disminuyendo. Sí, Ok, exactamente, exactamente. Y para completar tu pregunta, en realidad, sí, este espacio lo podemos adaptar para visualización específica del proyecto. El espacio por defecto que nos permite Saiforma es este espacio y esta información para el jefe de proyecto específico de cada proyecto, ¿no? Donde vemos la distribuido de los costos y los costos acumulados, ¿no? Pero sí, sí nosotros podemos tener, por ejemplo, en función de esta tabla de aquí, que igual no tenemos lo presupuestado, lo facturado, lo planificado y lo restante, generar gráficos que nos permitan tener esa opción de poder hacer ese control. ok, gracias. Adi, ¿alguna otra consulta? Bueno, aprovecho y hago otra entonces. Dale, Eh, adelante. entendería, la herramienta no tiene nada que ver o no tiene implicaciones si el proyecto que estoy ejecutando es en agilismo o es en metodologías tradicionales o independiente de la metodología, yo puedo adaptar
la herramienta al proyecto. Entendería, Por su- ¿cierto? sí, por supuesto. Te muestro aquí súper rápido, no cuenta aquí, pero por ejemplo, si estamos con un administrador, tenemos aquí, por ejemplo, Agile. O sea, Ah, Siteforma ok. sí cuenta con entorno Agile. Y la ventaja es que si nosotros podemos trabajar un proyecto híbrido, o sea, podemos estar en un programador de proyectos con un Gantt, con cascada o con lo que sea, y aquí jalar nuestras iteraciones, y estas iteraciones les podemos poner la facturación sin ningún problema. Entonces, sí nos va a permitir poder hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, no, sí trabajamos, sí trabaja con, o sea, la facturación se va a poder trabajar con ambos tipos de proyectos, independientemente de la metodología, el enfoque o lo que sea. Ok, el licenciamiento de la herramienta, mostraste un poco varias opciones allí, entre las que está un grupo de Agile. ¿El licenciamiento de la herramienta nos limita esa cantidad de opciones o si, digamos, compramos la herramienta, tenemos acceso a toda la plataforma? En realidad, la herramienta el licenciamiento y todo va a depender mucho en función de lo que vayan a utilizar, ¿no? O sea, Ok, si requieren todo, o sea, todo lo que es programa, portafolio, proyecto, paquete de trabajo, se va a ir evaluando dependiendo de eso, ¿no? Entonces, si solo requieren ciertos espacios de trabajo, mucho de lo que vayan a trabajar. ok. ¿Y el licenciamiento pues es solo cloud o lo puedo tener también on-premise o Sí, pues no sé puedes dónde podemos tenerlo consultar eso? SaaS, puedes tenerlo SaaS y también puedes tenerlo on-premise. Cualquier información puedes enviarnos un correo, al correo de Safeforma, y sí, tenemos las dos opciones, ¿no? On-premise dentro de tu servidor y cloud en la nube si es que desean también. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias por su... Emiliano, antes de terminar, Mariana nos escribe lo siguiente por chat. Nos A dice, ver, muchas gracias por compartir, estoy impresionada con este programa. Y pregunta, si quiero adquirir este software, ¿cómo puedo hacerlo y qué costo tiene? Yo pienso que va muy en función de la última respuesta, pero nos gustaría su respuesta también. sí, muchas gracias, Di, más bien por escucharnos, pero qué bueno que te haya gustado. Con toda la información, ustedes, por ejemplo, nos pueden buscar Saiforma.com y poder ahí ustedes registrar un contacto, ¿no? Pueden darle un request demo o una prueba gratis y nosotros ya los vamos a contactar para poder mostrarles cómo trabajar con Saiforma, ¿no? Los costos sí es un poco más complicado explicarles porque depende mucho de lo que, como les explicaba, de qué van a trabajar. Si van a trabajar espacios de trabajo más elaborados, con que involucren allá, entonces, de hecho, va a influenciar en la forma de trabajo, ¿no? Si van a utilizar proyectos bastante simples y básicos como un centro de proyectos, un reporte de carteras, y entonces va a ser mucho menor. Saiforma es súper adaptable, es bastante adaptable y configurable las necesidades que tengan. Entonces, si por ahí, como me comentaron, quieren un reporte específico, eso se le puede hacer ahora. Se construye el reporte específico para las necesidades y dependiendo también qué es lo que vayan a utilizar, ¿no? Entonces lo que se les recomienda es sí hacerles una presentación de qué posibilidades tienen, ver ustedes qué necesidades son las que quieren cubrir y ya con base a nuestra experiencia les decimos, ok, este es los espacios que son los que ustedes van a más utilizar, ¿no? Y qué espacios son los que se van a configurar para que ustedes tengan una mayor uso adaptable a sus gustos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Álvaro, ¿alguna otra duda más? ¿Alguna otra consulta? No, Emiliano, era la última pregunta. Entonces, por favor, ya despidámonos.
Listo, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Como les dijo, cualquier contacto nos buscan desde la seiforma.com y aquí estamos para atenderlos, para hacerles una presentación, si ya ustedes luego quieren ver algo más específico, más a fondo, más a detalle, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Tenemos nuestro próximo webinar en junio. A ver, en junio va a tratar sobre FICE and Gates, que es un enfoque para poder trabajar también de manera ágil, con hitos, con entregables y validaciones, y los esperamos ahí también para que puedan conocer más sobre estas opciones. Muchas gracias, nos despido de todos, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.